Vamos al despertador, momento de nuestra entrevista central y recibimos para ello a Minú Tavares Mirabal, hoy no le voy a decir doña, y a Guillermo Moreno, Alianza País y Opción Democrática, quienes han hecho una simbiosis interesante frente a la Junta Central Electoral y hoy hablamos de ello. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buen día, bueno, bienvenidos. Gracias a ustedes, siempre es un gusto compartir este espacio con los televidentes. Para nosotros también. Y con ustedes. La Junta Central Electoral rechazó a través de una resolución esa coalición que ustedes sugirieron, tanto de Opción Democrática como de Alianza País. Ustedes han expresado de que se trata de una presión de otros partidos políticos esa decisión de la Junta. ¿A qué se refieren cuando hablan de eso? Bueno, las noticias que tenemos son muy claras, a una orden que bajó directa de Palacio Nacional para que eso no se diera, a pesar de que el propio PLD, en la audiencia que se había celebrado 5 días antes, y en la que 25 de los 27 partidos habían estado de acuerdo, habían manifestado su no objeción, y el PLD también había dicho que no tenía objeción como partido a eso. Sin embargo, las llamadas de Palacio funcionan bien. ¿Ustedes tienen pruebas de eso? Bueno, pruebas, tenemos noticias, digamos. Tenemos noticias de eso. Pero ¿por qué querer bloquear a Alianza País y a Opción Democrática? Yo diría que más a Opción Democrática, porque Alianza País puede ir quizás con una estructura mucho más grande, pero independientemente de que la ley habla de no alianzas, ustedes están hablando de otro tipo de procedimiento, que según decía Guillermo Moreno en días anteriores, no chocaría con la ley. Entonces, ¿por qué oponerse? ¿Por qué desde el Palacio oponerse a eso? Es que es sobre todo para no posibilitar el desarrollo de ese espacio de coalición. En una visión que se tiene tanto de la democracia y que se reflejó en la ley de partidos, en la cual ellos quieren terminar llevando que el sistema de partidos se reduzca a 2 o 3 de las opciones que ya tienen una posición dominante en el sistema de partidos en la República Dominicana. Y eso responde a una visión en la cual de lo que se trata es de impedir el desarrollo de propuestas emergentes alternativas a lo que es al sistema de partidos tradicionales, que ya tienen el control de los poderes públicos y del propio sistema político por todos los recursos que reciben, etcétera. Entonces, no se trata de impedir per se a Opción Democrática o per se a Alianza País. Se trata de impedir la posibilidad de crear un espacio de confluencia, sobre todo en el caso de la coalición de partidos que estaba abierto al liderazgo social, el liderazgo comunitario, a los ciudadanos independientes que pudieran participar, porque en nuestras boletas desde el principio se habló de que la coalición era no solo entre nosotros. Nosotros éramos una vía de cara a la sociedad, abierta para que la sociedad, ese liderazgo que se ha manifestado, incluso fuera de los partidos, que pudiera encontrar en esta coalición una forma de expresión y una forma de desarrollar esos liderazgos nuevos, que es una de las cuestiones clave para nosotros mejorar la calidad de la representación democrática en la República Dominicana. No esa representación democrática coaccionada por el clientelismo, la corrupción, las lealtades a mafias políticas, sino un liderazgo que surja y se desarrolle desde la misma sociedad, desde el compromiso social con la comunidad. Ese liderazgo no tiene expresión en esas opciones tradicionales. Entonces, nuestra coalición abría esa posibilidad. Eso fue lo que se buscó cercenar y se está buscando cercenar en el sistema político dominicano. Sí, porque si hay algo que quedó meridianamente claro cuando aprobaron esa ley de partidos, fue precisamente esa vocación de cerrar el sistema de partidos, de convertirlo en un sistema bipartidista, de hacer que todas las posibilidades que hubiera
de renovación dentro de ese sistema político estuvieran cerradas por el sistema electoral que están aprobando con la ley, del que la ley empezó a formar parte. De modo que la intención que se vio clara en la ley de partidos con esta resolución antijurídica, inconstitucional de la Junta Central Electoral, lo que hace es reafirmar esa voluntad autoritaria que se expresa cada día con más desfachatez también y con más pugnacidad. Es decir, ¿cómo evitamos que en el país pueda haber ningún cambio? Eso es lo que pretende. Macabro. ¿Y cómo podemos además cerrar el paso a eso que decía Guillermo? Es decir, a ese liderazgo que se ha empezado a expresar a nivel nacional y quizás de la manera más notable a través de Marcha Verde. Es decir, mucha gente que surgió, que fue capaz de convocar y sobre todo que fue capaz de movilizar grandes cantidades de dominicanos y dominicanas alrededor de un tema que para ellos es absolutamente inconveniente, que es el tema de la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Y es bueno tener siempre presente que ellos se sustentan, la política que hacen es una política que se sustenta precisamente en la corrupción y en la impunidad, por lo tanto, y en la impunidad, ¿verdad?, que la protege. Entonces, ellos buscan cerrar esa posibilidad de que ese sentimiento, de que esa demanda pueda expresarse políticamente y pueda llegar, por ejemplo, a ocupar espacios de poder en todos los niveles del Estado dominicano. Pero la denuncia que ustedes hacen es preocupante, porque ustedes dicen que una llamada de Palacio resuelve todo. Pues una llamada de Palacio, si es como ustedes están definiendo, puede también dar al traste en unas elecciones. Puede definir unas elecciones, una llamada de Palacio. Porque ustedes están cuestionando la integridad de la Junta Central Electoral cuando dicen que se dejaron influenciar por una llamada. Sí, estamos... Sí, mira, hay que preguntarse lo siguiente. ¿Por qué la Junta toma esta decisión? ¿Tiene fundamento jurídico la resolución? No tiene. La propuesta que Opción Democrática y Alianza País le hacen a la Junta Central Electoral está sustentada legalmente. La ley que establece el régimen electoral dispone sobre las coaliciones partidarias y la ley de partidos establece la modalidad de las primarias. Es decir, son dos instituciones permitidas. ¿Y qué es lo que nosotros le propusimos a la Junta? Bueno, vamos a hacer una coalición de partidos y vamos entonces como tal a participar en unas primarias con padrón abierto. Lo lógico era que la Junta, ante esta modalidad que ha creado precisamente una ley nueva, la de las primarias, entonces lo que le correspondía era que la Junta reglamentara eso, porque de eso se trata la función, la facultad que le da la ley al órgano electoral para poder reglamentar. ¿Qué es reglamentar? Desarrollar los conceptos básicos de una ley, porque la ley no entra en los detalles, y esos detalles surgen en la vida, y surgió ese detalle. Participar en una coalición de partidos en las primarias, en unas primarias abiertas desde una coalición de partidos. Pero ¿cuál es el argumento de la Junta? Y como está permitido, entonces nosotros lo planteamos. Bueno, el argumento de la Junta en primer lugar es que Opción Democrática arguye en ello que no puede participar en alianza porque es un partido de nuevo reconocimiento. Nosotros hemos demostrado de manera consistente que en el caso de Opción Democrática no se da lo que plantea la ley de partidos, en primer lugar porque Opción Democrática obtiene su reconocimiento en base a la ley 275
2-97, que es anterior a la ley de partido. Y que lo que la Junta hace respecto de opción democrática, cuando dispone el reconocimiento en septiembre del 18, se trata de acatar una decisión del Tribunal Constitucional que la da precisamente asumiendo y habiendo determinado que se violaron sus derechos y que por eso no se produjo el reconocimiento. Y que por eso no pudimos participar en el 2016, porque si no nos hubieran violado los derechos, esa disposición de la 3318 no nos aplicaría. Pero a nosotros se nos violaron los derechos y los violó la Junta Central Electoral. Por lo tanto, y lo que ella hace cuando nos reconoce, es también reconocer esa violación de derechos. Claro. Y por lo tanto no nos pueden querer otra vez aplicar una nueva violación a esos derechos. Y entonces resulta que eso que hace la Junta Central Electoral respecto de opción democrática no es constitutiva de derecho. Es decir, el derecho de opción democrática no surgió en septiembre del 2018 cuando la Junta cumple el mandato del Tribunal Constitucional. No, lo que la Junta hace es declarar un derecho que ya estaba constituido desde el momento en que efectivamente el Tribunal Constitucional determinó que el reconocimiento no se produjo por una violación de derecho. El otro argumento que ellos plantean es que en el régimen del electoral de la ley 275 no estaban previstas esas coaliciones para participar en primaria. Pero eso es infantil, porque no podía estar previsto al momento de concebir la institución llamada coalición de partidos en el año 97, cuando la ley de partidos, que es la que organiza las primarias, es una ley del 15 de agosto del 18. Es decir, lo que habría que preguntarse y lo que debió preguntarse la Junta es ¿qué parte de la ley 275 del régimen electoral prohíbe la solicitud de opción y de alianza? ¿Qué parte de la ley de partidos prohíbe la solicitud de opción democrática y de alianza? Y como no hay una prohibición, y lo que no está prohibido está permitido, lo que a ella le correspondía era sencillamente reglamentarlo. Una pregunta, ¿qué va a pasar ahora con ambos partidos? ¿Ustedes van a arriesgarse a participar de un proceso electoral cuyo juez va a ser el mismo que ustedes están cuestionando ahora de que se dejó influenciar de una llamada de Palacio? Mira, dos cosas. En los medios de impugnación no lo vamos a hacer evidentemente ante la Junta Central Electoral, sino ante otras opciones, otras instancias judiciales. Ahora, nosotros no vamos a ceder en nuestra lucha por la reafirmación y por la democracia en este país. Es decir, no es la primera vez que un órgano electoral toma una decisión que incluso nos afecta en nuestros derechos, y eso nunca ha supuesto que nosotros renunciemos. Nosotros denunciamos la actitud complaciente, la falta de independencia de la Junta Central Electoral, que está sometida a la presión política y que tomó una decisión por presión política. Pero eso en ninguna medida implica que nosotros renunciemos a seguir ejerciendo nuestros derechos y a seguir ampliando la participación democrática. Y a seguir exigiendo que ese órgano electoral se ajuste, ¿verdad?, al cumplimiento de la ley y a los principios democráticos que tenemos que defender en cada momento, porque quizás uno de los desafíos más grandes que tenemos en este momento, los verdaderos demócratas, es luchar contra ese proyecto que cada vez va más lejos en sus intenciones de establecer un autoritarismo en la República Dominicana, porque es un proyecto autoritario que se expresa con este tipo de decisiones, con la aprobación de este tipo de leyes. Y lo lamentable es
que eso se haga, en el caso de la ley, con el concurso de partidos como que se supone que también se van a ver afectados por la propia ley, como es el caso del PRM o del propio Partido Reformista, que apoyaron la aprobación de la ley. Fíjense en esta parte del autoritarismo que se impone. Pensemos solo qué es lo que nosotros hoy, nuestras dos organizaciones están reclamando. Imaginemos lo que significa en una democracia que una organización, que una ley prohíba aliarse, las alianzas. Imagínense lo que significa en una democracia, o supuesta democracia, que se le prohíba actuar de manera coaligada a dos o más partidos. Que eso sea un tema y que el órgano electoral encargado de organizar eso lo prohíba. Imagínense lo que es en una supuesta democracia, que nosotros tengamos que estar reivindicando el derecho que tienen los ciudadanos de poder postularse para ser elegido, porque la propia ley ha condicionado que para usted poder ser candidato, usted tiene que ser miembro de un partido. No que usted, un candidato, usted pueda participar desde un partido, sino que usted, no una candidatura independiente, no, porque hay siempre la posibilidad de que un ciudadano, manteniendo su independencia, pero bueno, tiene coincidencias con un partido y entonces puede ser postulado por un partido. No, la ley limita eso y establece que para usted ser candidato tiene que ser miembro de un partido, como si la política fuera algo extraño a la ciudadanía. Bien, es eso lo que estamos discutiendo en el año 2019, en las primeras 2 décadas del siglo XXI, estamos discutiendo cuestiones tan elementales como el derecho a aliarnos, el derecho a coaligarnos, el derecho de dos organizaciones a participar juntos en un proceso electoral, en un país donde hay la corrupción, el uso de los recursos del Estado, el clientelismo, y entonces de pronto aparece un exégeta que hace un análisis de la ley y descubre en la Junta Central Electoral que nosotros no podemos ir coaligados y participar, oigan bien, en primarias abiertas. ¿Qué es lo que nosotros estamos reivindicando? El derecho de convocar a la ciudadanía para que sea la ciudadanía la que junto con nosotros elija los que van a ser nuestros candidatos. Es eso lo que estamos discutiendo, es eso lo que nos están tratando de coartar por la Junta Central Electoral. Bueno. Y eso es grave. Antes de que se vaya, por favor, usted que fue parte del Partido de la Liberación Dominicana, usted que es parte del sistema de partido, ¿qué opinan de estas acusaciones de una trama que está anunciando el bando de Leonel Fernández en contra de su líder por parte del bando del PL, de Danilo Medina? Bueno, yo particularmente prefiero que opinen de eso los propios. Pero usted fue parte del partido, bueno, usted sabe la diferencia de cómo se manejaban las cosas antes de ahora. Bueno, esa experiencia me hace no dudar de que esas tramas estén articulándose, porque ya las vivimos anteriormente en otros procesos, son parte del tipo de actuación que se acostumbra a hacer en ese partido. Y sobre todo, lo vivimos desde los años 90, ese tipo de tramas, de manejos, lo que sorprende ahora es que ese partido lo esté, digamos, aireando, que lo estén diciendo, y parecería un choque de trenes. Yo no lo dudo, pero ellos tendrían que ser quienes declaren al respecto. ¿Y usted, Guillermo? Sí, lo primero es que Guillermo se ríe. Todos nos reímos. Como que qué capcioso lo que tú me preguntas. Lo primero es que pone en evidencia lo que es una crisis en ese partido, que es el partido oficial, es el partido de gobierno. Y eso ya es un dato que la sociedad tiene que tomar muy en cuenta.
sobre todo porque esa crisis se refleja en todas las políticas públicas y en todos los poderes públicos. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿qué puede revelarnos una campaña sucia que nosotros no sepamos de ambas facciones? Que son corruptos, sabemos que las dos cabecillas, Leonel Fernández y Danilo Medina, son dos corruptos, que han hecho gobiernos corruptos, todos lo sabemos, que han utilizado los recursos del Estado de manera despiadada, que han utilizado recursos de origen ilícito en las campañas. Eso lo sabemos. Ahí sí ha habido coalición. Incluso ha habido bastante. Y entonces, que incluso que hayan utilizado dinero de origen ilícito, incluyendo la posibilidad, la realidad de utilizar recursos incluso de origen de narcotráfico para financiar candidatos, campañas. Pero si lo sabemos, es decir, ya entre esas dos facciones, el concepto de campaña sucia no cabe, porque sus actuaciones han sido completamente sucias respecto de la sociedad, respecto de la democracia, respecto de las instituciones, respecto del ejercicio de la política. O sea, ¿qué más se podrían sacar? Es tu conclusión. Es que no podríamos saber más de lo que ya sabemos. Quiero, antes de irnos, tomar 30 segundos para que nos digan brevemente qué ustedes opinan de la posición de República Dominicana ante la situación de Venezuela. Tú que has tenido una posición contraria a lo que ha hecho el Estado Dominicano. Mira, en Venezuela, el problema de Venezuela hay que verlo a dos niveles. El problema interno, en el cual hay una confrontación, una crisis económica, política, social de mucha envergadura, y una sociedad que está actualmente fragmentada. Todos los que amamos a Venezuela y amamos al pueblo venezolano, lo que queremos es una salida pacífica. Que la agenda que se imponga no sea ni la violencia ni la confrontación, sino que sea una salida pacífica. La agenda de la violencia no lleva en Venezuela a soluciones, sino a empeorar. Ahora, ese problema interno deben resolverlo los venezolanos. Sin injerencia. Y en segundo lugar, entonces hay un problema externo. Es inaceptable para nosotros la intervención extranjera y que se quiera intervenir para desde fuera, sea militar o como fuera, intervenir frente a esa crisis. Usted puede opinar, usted puede tener una posición sobre el problema de Venezuela como yo le estoy teniendo ahora. Pero una cosa es que nosotros propiciemos la intervención sobre el Estado y que se viole la soberanía y la independencia de ese país. ¿Y por qué insisto tanto en esto? Y lo digo una y otra vez, porque eso yo no lo acepto en mi país. Los problemas dominicanos, nosotros tenemos serios problemas y estamos aquí librando una batalla ahora mismo. Pero nosotros no nos auxiliamos de fuerzas extranjeras para librar esta batalla. La estamos librando. Quien se solidarice con nosotros, magnífico, lo aplaudimos. Pero esta batalla nos corresponde a nosotros. ¿Y nosotros cómo batallamos aquí? Nosotros no estamos llamando a tomar las armas, ni estamos tampoco tomando un camino de la confrontación violenta, sino que por los medios pacíficos estamos librando esta batalla. Y si nosotros hacemos eso aquí también, y esos son nuestros argumentos y nuestros métodos, eso mismo es lo que quisiéramos que pase en otros países, sobre los que tenemos opiniones. Pero es inaceptable la intervención extranjera para la solución de los problemas que le corresponde, en este caso, al pueblo venezolano. Y hay un tema que también a mí me gustaría tocar, y es el hecho de la política o la falta de política exterior coherente, basada en principios del gobierno dominicano.
O sea, es una política oportunista la que se ha dado alrededor de este tema. O sea, la República Dominicana, que fue aliada durante muchos años de ese gobierno por conveniencia, que hizo acuerdos, recordemos Refidomsa, o recordemos todos los dineros de Petrocaribe, de préstamos que se han dilapidado por el gobierno dominicano todos estos años. Entonces ahora es como sospechoso este cambio de actitud, este voto en la OEA del gobierno dominicano, no basado en principios, digo, sino en un oportunismo no disimulado, sobre todo porque se da en el contexto de el establecimiento de relaciones con China, de la reacción de los Estados Unidos, y uno tiene derecho a sospechar que el gobierno está respondiendo, digamos, tratando de hacerse simpático a esa política del gobierno a Donald Trump, exactamente, está tratando de ponerse donde el capitán lo vea y le perdone de alguna manera. Y eso lo rechazamos sobre todo porque nosotros entendemos que la política exterior de un país, y está en nuestros principios, es una política que tiene en primer lugar que respetar la independencia y la soberanía de los pueblos. Gracias a ambos por estar con nosotros en esta entrevista central del Despertador. Suerte, porque les falta parte de la batalla todavía. Ya regresamos con la segunda hora del programa. No nos van a vencer, no te preocupes.